¿Qué tal gente de YouTube? Aquí les traigo el Cap 2 de QHPS. Si yo reencarnó en yo en Nagatoro. Sin más por hablar, denle el opening. Daddy, daddy, tú eres especial, todo por ti lo voy a dar. Nuestro amor arderá sin más, mi amor, todo voy a dar por ti. Sería bello un beso en 1, 2, 3 y ante la timidez mis ojos cerraré. Sentimientos arden de amor por ti. Veamos si en verdad juegas bien. Y aunque te siga, tú me esquivas. Lo comprendo, pero no importa. Si tú decides escapar, jamás podrás volver. Conservemos nuestras máscaras, aún no es el fin. ¿Sabes por qué? Este juego recién empezó. Daddy, daddy, tú eres especial, todo por ti lo voy a dar. Me podrás engañar o también mentir, tú me haces enloquecer. Muéstrame esta vez, solamente a mí, tu sonrisa sin timidez. Nuestro amor arderá sin más, mi amor, todo voy a dar por ti. Cuando se me veía caminando con mi traje fachero iría hacia la escuela, y cuando llegué y entré a mi club de artista y cuando me senté, y vi que Nagatoro llegó haciendo su danza con el aro ese, y yo pondría cara de no joda mientras me pondría a pintar, y cuando terminé y cuando vi que Nagatoro se fue, vería un folio y lo abro viendo una revista H, y cuando le eché una vista y sentiría miedo en la espalda, y me daría la de vuelta y vería a Nagatoro con su cara sádica viéndome, y yo estaría temblando del miedo mientras la veía, y cuando oculté el libro y vi a Nagatoro entrando feliz y decía que traje para comer, y saco de mi bolsa un sándwich y una coca, y Nagatoro dice que verme comer solo es muy triste y por eso no soy popular, mientras ella sonríe y yo la ignoro y Nagatoro dice senpai, te vi con una mirada lasciva que estabas viendo, dice ella con un aura oscura y una sonrisa, y digo nada y cuando yo usaría toda mi fuerza, y lo obtendría aún yo y digo no toques mis cosas, y cuando ella ve las páginas y se ríe y dice que lascivo que soy, mientras se veía como ella veía el libro con una sonrisa y digo no es lo que parece, es que me apareció ahí en mi silla, diría mientras intento recuperar el libro, y cuando Nagatoro dice los vampiros y digo qué rara historia, y cuando veía que Nagatoro me ve con su sonrisa, y cuando Nagatoro me intenta morder y en ese momento, empezaría a oler a ovo y Nagatoro dice que olor mientras ella se tapa la nariz, y yo pienso gracias a Dios que no me puse desodorante, y cuando Nagatoro y yo nos caemos y Nagatoro me toca por accidente, la reata y digo nadie toca mis poderosos 3 centímetros, mientras pateaba a Nagatoro haciéndola volar y cuando estaríamos saliendo de la escuela y Nagatoro dice que es la primera vez que me han tocado, dice Nagatoro con burla y le diría que se calle mientras la veo y me siguiente volvería al salón y me pondría a pintar y vería a Nagatoro llegar con una corneta y dice lo mismo del anime, y cuando Nagatoro tocó casi mis pezones y digo ya valiste madres, mientras tendría cara modo partidor opresor 3000 y Nagatoro dijo que era un juego, y digo está bien mientras me calmaba un poco y la veo, y cuando me tocó a mí y cuando estaba casi cerca, vi que mi teléfono sonó y vi que el acertijo atacaba el banco, y digo me tengo que ir mientras me salía y me pondría mi traje de Robin, y me pondría a hacer parkour en edificios y al llegar donde estaba el acertijo, y este mismo dice que si resuelvo un acertijo, lo dejara capturarse y desactivar la bomba, y el acertijo dice hay algo que, aunque te pertenezca, la gente siempre lo utiliza más que tú y yo vería el panel de la bomba, y cuando pensaría y digo el cerebro mientras escribía eso en el panel de la bomba, desactivando la bomba y digo gane y golpeo que el acertijo caiga noqueado y digo que fácil, mientras lo llevo ante las autoridades y cuando fui a un lugar, y me quito el traje y salí caminando y me encontraba con Nagatoro que diría lo mismo, y cuando caminábamos y Nagatoro dice repugnante y digo no lo soy y Nagatoro sigue diciendo eso, y digo no lo soy mientras caminábamos y nos íbamos de ahí, y me iría de ahí despidiéndome de Nagatoro y cuando me fui de ahí, decidí ponerme de vuelta el traje de Robin y me volvería a enfrentar a matones y todo, y vería que por la tele decían que Vane está atacando a la ciudad, y cuando decidí ir y veía que Vane casi más iba a aplastar a la presidenta,
pero yo la salvaría y la bajo y digo ríndete Vane, y él dice o si no que chico maravilla y digo me verás obligado a cagarte a piña mientras sacaba mi bastón, y Vane dice que miedo el chico maravilla me va a atacar y Vane dice anda a jugar con tus juguetes niño y en eso me darle golpes a Vane, con el bastón haciéndolo retroceder y cuando me quiso pegar yo lo esquivaría, y salto de coche en coche y cuando Vane me intenta lanzar algo, yo de mi bolsa saco batiboomerang y se lo lanzó a Vane dejando ver que eran batiboomerang explosivos, y cuando le explota a Vane haciendo que limpia el polvo de la explosión, y se me vería que iba a darle una patada y cuando se la di lo hice retroceder, y empiezo a darle golpes que el mismo Vane intenta bloquear pero yo seguiría dando y cuando me intenta atacar yo esquivaba y mucha gente decía vamos chico maravilla, y me daría ánimos que empiezo a dar golpes a Vane hasta noquearlo, y la presidenta dice gracias chico maravilla nos salvaste y con una voz calmada dije, me pueden decir Robin mientras sonrió y me iba de ahí, y cuando llegaron los policías a arrestar a Vane y todo, y mientras tanto se me veía saltar de edificio en edificio haciendo parkour, y cuando me quito el traje el senpai estaría saliendo con su cosplay del chico maravilla, y cuando una risa maníaca se escucha y dice por fin te encontré Robin, mientras el Joker secuestra al senpai, y el Joker grabando en público dice mira Robin, esto te mostrará que ser héroe te llevará sacrificios, dice el payaso maniático mientras da golpes al senpai con una llave iglesia, y el senpai dice que él vendrá dice él mientras escupe sangre, y yo vería eso en la tele sorprendido y cuando decidí ir con mi traje puesto al lugar y cuando estuve por llegar hubo una explosión en el lugar dejando ver el cadáver del senpai, y digo lo siento niño mientras me iba de ahí triste dejando al senpai, y cuando llegué y me quité el traje y digo todo fue mi culpa mientras lloraba, y seguía echándome la culpa de lo que hice y digo, si hubiera llegado a tiempo lo hubiera salvado y me acostaría, mientras tendría pesadilla lo que pasó, y decidí dormirme y al día siguiente me vestiría y saldría a entrenar, y cuando veía todo en las culpaban a Robin de la muerte del senpai, y cuando llegué a la escuela oí a Nagatoro diciendo que lo de Robin es una pena, dice ella sería mientras veíamos los dos el diario, y cuando la presidenta llegó y se le vería un poco triste, y cuando me acerco a preguntarle y ella dice que fue injusto, que eche la culpa a un inocente como Robin, dice la presidenta mientras ve el suelo y digo descuida de seguro va a estar bien, y cuando decidí irme y cuando me fui a la azotea y vería mi traje, y digo lo intentaré una vez más de seguro él habrá querido que aún siga, siendo el héroe de todos mientras me pondría el traje, y saldría a patrullar y oí que el pingüino escapó de la prisión, y cuando fui de vuelta a la base del pingüino y dice o es Robin que se siente, haber perdido antes dice el pingüino mientras se ríe de lo que pasó, y agarró al pingüino del cuello y digo ¿sabes quién fue? Y dice saber quién es el que mientras lo tiró al suelo y el pingüino dice que fue el Joker, el peor asesino de la historia y asiento y saldría de ahí a patrullar de vuelta, y cuando encontré la ubicación del Joker y estaba frente a frente con él, y el Joker dice oh miren quién tenemos aquí a Robin, mientras él se ríe y dice vienes a vengarte, y en eso interrumpo y empiezo a darle golpes hasta desfigurar al payaso, y digo vuelves a hacer daño a alguien más y verás la consecuencia mientras lo suelto, y me iría de ahí yéndome a casa y quitándome el traje, y tirando